Saludos a todos, somos el grupo número 9, formado por Dania Matute, Sofía Girón y su servidora Lorena Aguilar, y les hablaremos sobre la morfología de la raíz. ¿Y qué es la raíz? La raíz es el órgano vegetativo de la planta, adaptado para la absorción y conducción de agua con sales minerales. Además, fija la planta al sustrato y almacena sustancias de reserva elaboradas en los órganos verdes. Ciertas raíces se utilizan para la reproducción agámica, la reproducción asexual o multiplicación de las plantas. En una raíz se observan las siguientes partes: el cuello, que es la zona límite entre la raíz y el tallo. La raíz primaria es el eje principal de la raíz. Se presenta solo en gimnospermas y dicotiledóneas. Raíces secundarias, raíces que se originan a partir de una raíz primaria. Estas ramificaciones permiten un mayor anclaje del vegetal y una mayor capacidad para encontrar agua y nutrientes. Calyctra, casquete protector del meristema apical presente en todos los ápices radicales, ya sean de raíz primaria o secundarias, constituida por células suberificadas en constante renovación. La región pilífera, zona en que surgen los pelos radicales. La clasificación de la raíz por su origen: raíz primaria o principal, axonorriza. La raíz primaria presenta una epidermis o rizodermis, en general uniseriada, una sola capa de células, que carece de estomas y presenta pelos radicales. Los pelos radicales son los principales responsables de la absorción de agua y sales minerales. En la estructura primaria de la raíz se distinguen tres sistemas de tejidos. Está el tegumentario, formado por epidermis y peridermis. Se sitúa en la parte superficial de los órganos. Fundamental, formado por parénquima y por los tejidos de sostén. Se dispone debajo del sistema de protección y en tallos y en raíces se extiende hasta la médula. El vascular, formado por los tejidos conductores, xilema y floema, se dispone en diferentes partes y con diferentes organizaciones según el órgano y tipo de planta. Raíces secundarias, cladorrizas. El crecimiento secundario provoca el crecimiento en grosor de las raíces y causa la pérdida de los tejidos primarios, como la epidermis, el córtex, incluyendo la hipodermis y la endodermis. Se desarrolla una corteza suberizada que impide la entrada de agua, aunque aún podría entrar si existen lenticelas. El crecimiento secundario se inicia cuando el procambium que existe entre el floema y xilema primario se convierte en cambium vascular. Inicialmente, según el número de haces de floema, se formará un número variable de zonas de cambium vascular. Las estructuras de una raíz secundaria desde la superficie hasta el interior son la epidermis, córtex, peridermis, formada principalmente por tejido parenquimático denominado parenquima cortical, cambium vascular. El meristemo lateral principal, responsable del crecimiento en grosor de la raíz, produce floema secundario hacia el exterior y xilema secundario hacia el interior. Bueno, los dejo con mi compañera que les explicará sobre las raíces adventicias. Adventicias surgen en la planta adulta tras el periodo embrionario a partir de células próximas a los haces vasculares. Tienen un patrón de formación condicionado por la disposición de estos haces. Es un sistema radical fasciculado donde no existe raíz que sobresalga por su mayor longitud. Cada raíz adventicia forma raíces laterales. Algunas de estas raíces son aéreas y sus células pueden tener cloroplastos. Alorrizas. Corresponde a un sistema radicular con una raíz dominante, cuyo origen lo constituye la radícula del embrión. Desde el punto de vista de la forma, se caracteriza por presentar una raíz principal y numerosas laterales. Se conoce también como raíces pivotantes o axonomorfas. En las plantas leñosas presentan crecimiento secundario en grosor. Es el sistema más característico de las dicotiledóneas. Homorrizas. Corresponden a un sistema radicular sin una raíz dominante, por lo que presentan similar forma. La raíz proveniente de la radícula embrionaria atrofia es reemplazada por numerosas raíces que se originan en la parte basal del tallo. Dadas las características de origen de raíces,
se conocen como raíces adventicias. Este tipo de raíces se conocen además como raíces fibrosas o fasciculadas, que crecen en manojos. Estas raíces nunca presentan crecimiento secundario en grosor, son características de las monocotiledóneas. Según la morfología de las raíces, se distinguen dos tipos principales: raíz fibrosa y raíz difusa o fasciculada. Este tipo de raíces crecen sobre los estratos superiores del suelo, logrando más extensión que profundidad. La mayoría de las plantas monocotiledóneas, como el maíz y los pastos, tienen este tipo de raíz. Tanto las raíces pivotantes como las fasciculadas pueden ser camosas, es decir, pueden especializarse en almacenar sustancias y reciben nombres especiales tales como cónicas, que son muy gruesas en la región del cuello y se van adelgazando progresivamente hacia el extremo inferior, por ejemplo, la zanahoria, Daucus carota. Napiformes, son muy gruesas en el centro y se adelgazan hacia los extremos, por ejemplo, la remolacha, la Beta vulgaris, y los nabos, Brassica napus. Tuberosas, son raíces que se asemejan a un tubérculo, por ejemplo, la yuca, la manihot suculenta, y la dalia, que es Dalia variabilis. Las moniliformes, estas raíces tienen regiones abultadas y otras filamentosas a manera de collar. Se presentan en algunas plantas de la familia Umbellifera, ejemplo, en el género Lomatium. Clasificación de la raíz por su hábitat. Neumatóforos. Raíces que tienen geotropismo negativo salen de la tierra y absorben aire que conducen por canales airíferos al interior de la raíz, que generalmente crecen en agua o en pantanos, por ejemplo en algunos mangles como el Rhizophara mangle. Zancos o raíces fulcras. Nacen en los nudos más inferiores o en las partes bajas del tallo y crecen hasta el suelo para ayudar al sostén de la planta. Ejemplos: las raíces zancudas del maíz y de algunas palmas. Adherentes. Son raíces que sirven para fijar el vegetal a un soporte, tal como ocurre con las raíces de muchas orquídeas. Columnares. Se desarrollan en las ramas de las plantas y crecen verticalmente hasta el suelo, a manera de columnas, para ayudar a sostener las ramas, por ejemplo en el caucho, Ficus elástica. Tabulares, bambas o estribos. Son prolongaciones de las partes superiores de las raíces, las cuales constituyen especies de tablones que al comunicarse con el tallo ayudan al sostén de la planta, por ejemplo en la ceiba, Ceiba pentandra. Chupadoras o austorios. Se encuentran en las plantas parásitas o semiparásitas y sirven para extraer el alimento de la planta parasitada. Estas raíces son comunes en la familia Loranthaceae, que parasitan varios de nuestros árboles, por ejemplo como Eurycanthus botrystachys, conocido como pajarito golondrina, o matapalos, parásita del cacao, del aguacate, de la guama, de la acacia.